Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Pedraza. Estoy súper contento de que una temporada más usted se encuentre con nosotros como todos los lunes a las 6 de la tarde. Acabamos de terminar una segunda temporada maravillosa y este es el inicio de la tercera temporada de nuestro podcast. Súper contento, como se dio cuenta, estamos en un setup diferente porque esta tercera temporada es una colaboración con el Seminario Teológico de Puerto Rico. Y hemos secuestrado por algunas semanas las facilidades de la biblioteca del seminario para grabar y tener conversaciones inteligentes, conversaciones profundas y edificantes con recursos, hombres y mujeres de Dios llenos del Espíritu Santo, con una pasión particular por la enseñanza de la Escritura. Y durante estos próximos 16 episodios vamos a estar hablando de temas de mucho interés con relación a los fundamentos de la tradición de la fe cristiana. Este primer episodio para mí es importante y como todas las temporadas, esta es una producción de Elevate Studios. Si usted trabaja contenido de valor, y usted hace videografía, fotografía, diseño de arte gráfico y manejo de redes sociales, en la parte inferior de la pantalla aparece la información de Elevate Studio y Stephanie Salcedo, que es la persona que produce este podcast, y le animamos a que si usted está produciendo contenido se comunique con Elevate y produzca contenido de calidad, de valor como este. Igualmente en la parte inferior de la pantalla aparece la información del Seminario Teológico de Puerto Rico. Si usted es un líder laico y un ministro, un creyente con un fuego, con un hambre por aprender académicamente acerca de la palabra del Señor, el Seminario Teológico de Puerto Rico es una institución que está usando el Señor para la formación de líderes y de ministros llenos del Espíritu Santo y hambrientos por ver a una generación apasionarse por las Escrituras. En la parte inferior hay información de las redes sociales y la página de internet del seminario, y le animamos a que usted mire las propuestas académicas en programas de bachillerato, maestría y doctorado, y que si el Señor le está llamando a usted para ser formado en el estudio académico de las Escrituras, usted pueda responder con un sí viniendo al Seminario Teológico de Puerto Rico. Para mí es una bendición este primer episodio y tengo una gran bendición y un gusto brutal porque la persona que me acompaña lo conozco hace muchos años a través de su carrera ministerial y de lo que Dios ha hecho con él como hombre de Dios, ¿verdad? Obviamente él es más viejo que yo, pero a través del tiempo lo he visto desarrollar, lo he visto crecer. Creo que nos ha unido a través del tiempo una amistad cordial muy bonita. Es alguien a quien amo, alguien a quien respeto y alguien que ha bendecido mucho mi vida. Y hoy en este foro, pues lo recibo como mi primer recurso en esta serie de podcast, y me estoy refiriendo al señor José Juan Coto. Gracias por estar aquí. Nosotros estamos bien contentos porque Coto, como todo el mundo lo conoce de cariño, es parte de los recursos, es pastor de una bonita y creciente iglesia en el pueblo de Caguas, Puerto Rico. Coto es profesor en esta universidad, es estudiante graduado de una maestría en ministerio en este seminario, y ya está presentando tesis de su grado doctoral. Es un recurso, un tremendo predicador. Y hoy, de todos los recursos que he invitado, pues tengo sentado aquí hoy a un amigo. Bienvenido. Gracias por el recibimiento. Y sí, nos conocemos de algún tempito, cuando estábamos más flacos y más nenes. La manera de disqueteármelo de viejo. Y sí, nada, para mí es súper privilegio. Cuando me llamaron, me contactaron, me dijeron José Pedraza, y excelente, yo sé quién es, así que para mí es un gusto, mano, de verdad, poder sentarme y hacer una conversación entre amigos por el tiempo y la bendición de Dios de poder verte desde que era este muchacho que cantaba y que nada, bendecía al pueblo del Señor, y pues tenerte aquí hoy y saber que estás en el ministerio y todo lo que estás haciendo, pues para mí es un privilegio. Así que gracias por la oportunidad. No, gracias a ti. Antes de entrar a hablar de teología y de filosofía, me gustaría, estoy tratando de que
las personas que nos ven y ven a los académicos, a los teólogos, puedan conocer el hombre detrás. Y si me gustaría que si tú tuvieras que describir quién eres tú como individuo, ¿cómo tú te describirías a ti mismo? Oh, esa pregunta siempre es complicada. Si me describo a mí, nada, esencialmente, yo creo que alguien que le apasiona conocer más de Dios, que disfruta de la música clásica, que le encanta pasar tiempo con sus hijos y con su esposa, y que me gustan las cosas simples y sencillas. Yo creo que esa sería una descripción sobre mi persona. Este episodio es el episodio inicial de la temporada, porque durante estos 16 episodios vamos a construir una maqueta de cómo se ve la tradición de la fe cristiana a través de la doctrina. Pero no podemos llegar allá si no empezamos a desarrollar de manera básica e introductoria qué es la teología, qué es la filosofía. Van de la mano, ayudan la iglesia, no la ayudan. Porque a través del tiempo se ha construido esta idea de que la fe, la doctrina, la filosofía son enemigos entre ellos. Y no podemos, si no construimos esto, no pierde el sentido todo el constructo teológico que vamos a desarrollar durante 16 semanas, porque no podemos hablar de la doctrina de Dios si no comenzamos hablando del elemento básico de dónde viene la doctrina, cómo filosofa la fe para definir a este Dios que servimos, etc. Voy a hacer una pregunta simple, sin buscar ser reduccionista. ¿Qué es la teología y qué es la filosofía cristiana? Muy bien, vamos a empezar Empecemos con la teología. Tal vez la manera más básica de responder a la pregunta tradicional es decir, ok, teología es una palabra compuesta de dos palabras o raíces griegas, teos, Dios, y logia, que significa, o logois, que significa discurso, racionalidad, etc. Así que en palabras básicas, teología sería el discurso sobre Dios. Ahora, eso no ayuda necesariamente mucho a entender qué es teología, y yo creo que una de las mejores definiciones de teología la dio Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino decía, teología es el discurso de Dios, es hablar de Dios, pero decía, es hablar desde Dios, con Dios y para Dios. Esas tres partes para mí son cruciales e importantes. La primera, él decía, teología es hablar desde Dios. El sujeto de la teología o que la teología investiga es Dios. Y esto la diferencia de cualquier otra ciencias o cualquier otro método de conocimiento. No es un objeto al cual estamos estudiando que podemos someter en un laboratorio y de alguna manera manipularlo o controlarlo. Estamos hablando de un sujeto y la categoría de ese sujeto también es importante. Es importante porque hay un teólogo suizo, Barth, que decía, él decía, como criaturas tenemos que hablar de Dios, pero ¿realmente la criatura puede hablar del Creador, que es tan excelso, supremo y maravilloso? Pues es imposible a menos que el Creador no se revele. Y eso es lo que Aquino hablaba cuando decía, teología es hablar desde Dios, es hablar desde la revelación de Dios. Cuando hacemos teología o cuando hablamos teología, estamos hablando del conocimiento que tenemos de Dios, porque Dios en su amor y misericordia ha decidido revelarse a nosotros para que podamos entenderle, comprenderle y servirle. Así que ese primer rango de la teología es entonces hablar desde Dios, desde lo que Él nos ha mostrado a través de su revelación, que es las Escrituras. Pero teología a su vez es hablar con Dios. Hay un libro de Barth que escribió ya viejo, a sus últimos años, fue uno de sus últimos libros, retirado como profesor de seminario, le dan la tarea de volver a Alemania. Alemania está destruida, Segunda Guerra Mundial, Alemania está totalmente destruida, él regresa a las universidades y tiene que enseñar y decide enseñar un curso sorprendentemente de introducción a la teología, algo como lo que estamos haciendo aquí hoy, pero un curso. Y él escribió un libro de ese curso. Y cuando está hablando sobre la introducción a la teología, hay un capítulo interesante sobre la oración. Y él dice, hablar de Dios sin orar
es como hablar de Él a las espaldas. Wow. Estás simplemente comunicando cosas que no sabes. Entonces, hablar teología o hacer teología, la gente piensa que nos dedicamos a que la academia es fría, mata la pasión por Dios. Y lo que Tomás de Aquino decía, no, hacer teología es hablar de Dios, desde Dios, pero con Dios. La teología se hace con la oración. El teólogo es aquel que procura conocer orando. Anselmo escribió toda la introducción de su libro de teología en forma de una oración, porque la teología se hace orando, hablando con Dios, preguntándole a Dios y siendo dirigido por el Espíritu Santo. Y lo tercero entonces que aquí no se refería, decía, teología es hablar desde Dios, con Dios, orando desde Dios, desde su revelación, con Dios orando y para Dios. El objetivo último de la teología no soy yo, es glorificar a Dios, es comprenderle, es terminar en adoración. La teología termina en doxología, en adoración, en contemplación, en disfrutar, en mirar a Dios, en gozarme a Dios, en deleitarme en Dios. Ese es el final de la teología. La teología que no conduce a que te sorprendas de Dios, a que le admires, a que le adores, no es teología. Así que en esencia es eso, es el discurso que se hace desde Dios, con Dios y para Dios. En una generación que ha demonizado la academia, porque esta es nuestra realidad, nuestra realidad, y escuchamos predicadores muy prominentes desde los aplausos, no necesariamente relevantes a la escritura, que invitan a la gente a desarrollar una fe irracional. Tengo que preguntar cómo y quién hace la teología. Excelente. Podríamos decir que teología, tú tienes obviamente la teología que es importante para la iglesia, que puede ser la teología académica y la hacen teólogos. Pero en última instancia, cuando hablamos de teología, si la teología la definimos como la hemos establecido, como el discurso de Dios que se hace desde Dios, con Dios y para Dios, yo creo firmemente que cada creyente está llamado a ser teólogo y es teólogo. Todos tenemos teología. La pregunta no es si tienes o no tienes, es si es buena y correcta o no. Sí. Así que todo el mundo de alguna manera hace teología. En el momento en que cualquier discusión o conversación alguien diga, yo creo de Dios esto, estás haciendo teología. Te estás empezando a construir un discurso sobre Dios. La teología no es esencialmente para la academia, la teología es para la iglesia y se debe hacer desde la iglesia. El académico debe ser alguien conectado con la iglesia. Así que la academia es importante definitivamente porque son profesores que están enseñando, pero su objetivo siempre debe ser que estás enseñando a generación de líderes que van a ministrar a la iglesia. Así que yo creo como Agustín, como Barry, con muchos otros teólogos, que la teología se hace en la iglesia para el pueblo de Dios, desde las Escrituras. Me gusta que estableces esta idea porque es bien importante establecer la idea de que la academia es un ministerio para eclesiásticos, un ministerio que está al lado de la iglesia, agarrando a la iglesia de la mano, pero es una extensión de la iglesia, porque no son maestros dando clases, son creyentes, pastores, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, siendo dirigidos por ese Espíritu Santo en el proceso de ayudar a la iglesia en la articulación de su fe. Sí. Y a veces somos bien irresponsables, ¿verdad? Desde la manera en la que vemos. Por eso cuando hablaba al principio, hacía la introducción hablando un poquito del seminario, le di un enfoque particular al hecho de que Dios está haciendo cosas en el seminario y Dios está usando gente llena del Espíritu Santo en el seminario. Porque a veces ignoramos que no hay forma de nosotros desarrollar una práctica saludable de una fe cristiana si nosotros desarrollamos esa manera que se ha vuelto muy popular, de hecho, de no, esto no es teología. O para los teólogos que de alguna manera demonizando el ejercicio racional de la comprensión de las Escrituras y ¿verdad? La intención de la gente por profundizar y cuestionar y este tipo de cosas. Ahora, una de las cosas que
que es bien particular de la disciplina de la teología, que no mucha gente la entiende desde su esencia, es que la teología es filosofal. Entonces, hay un puente, existe una unión y la iglesia, no sé si hemos sabido bien cómo funciona eso o cómo navegar esa realidad, porque por la misma idea que ha concebido la iglesia por mucho tiempo, hemos condenado la filosofía como la filosofía es la enemiga de la fe, y nosotros, los filósofos con la filosofía y la iglesia con la iglesia. Pero ¿cómo se ve la filosofía desde la teología cristiana? Bien, esa es una muy buena pregunta. Déjame ir un poquito más atrás. Una de las dificultades, porque de nuevo, hay dos problemas yo creo que con la iglesia contemporánea. La primera es, como tú bien dices, es este renunciar a la teología y a la doctrina formal. Y ese es un gran problema. Dorothy Sayers, una escritora de misterio, ella respondía en su tiempo, británica, ella decía que la gente decía, y tal vez lo has escuchado, la idea de la doctrina es que eso es aburrido, no es práctico, no es esencial, eso mata, pues la doctrina es aburrida. Ella decía, no, el dogma es el drama más interesante que se haya registrado. Porque cuando hablamos de doctrina y dogma, la doctrina del Dios que se ha revelado, es la historia de este Dios creador que creó a los seres humanos que se rebelaron contra él y de un plan para salvarlos y los rescata y que no renuncia a ellos, sino que renueva todas las cosas. Y es este Dios todopoderoso que es todopoderoso en amor y que a pesar de que ellos son sus enemigos y constantemente se levantan contra él, él decide, a pesar de que son sus enemigos, hacerse uno de ellos y morir por ellos en la cruz y perdonar y redimirle. Es la mejor historia. Es al contrario. Los lugares donde tú quitas la doctrina o el pensamiento de la fe, ahí es que tal vez entra el aburrimiento o lo no práctico. La doctrina y la teología es sumamente útil y es un poco como la gente ha dejado de mirarla. Ahora bien, el otro extremo está en que sí, la iglesia históricamente luchó, especialmente siglo XIX, principios del siglo XX, con una academia que se disasoció de la iglesia y que de alguna manera criticó la iglesia y que no necesariamente desarrolló una teología ortodoxa. Y la iglesia en algún punto al ver eso empezó a huirle a la academia. Tal vez es una de las bellezas de poder enseñar aquí, porque tal vez uno de los énfasis bien fuertes siempre es el mirar hacia el ministerio, el mirar hacia la iglesia, el debernos a la iglesia. Y es parte de la vocación de cada uno. La mayoría de los que seguro vas a entrevistar no son solamente académicos, son pastores. Así que ellos están enseñando a otros, pero también están viviendo vida pastoral en su iglesia y siendo pastores y cuidando a otros. Así que ese balance es extraordinario y es el que hace que la academia sea lo que desde un principio debía haber sido y fue el ideal de hacer las universidades. Las universidades, la idea de la universidad es una idea realmente cristiana para preparar a los ministros para servir a sus comunidades. Con relación a lo de la filosofía, es importante. Cuando hablamos de filosofía, en particular la idea de la reflexión, la filosofía parte desde el inicio con la reflexión del ser, de qué es la realidad. La filosofía parte del ser con lo que es la realidad desde la reflexión del ser humano. Ahí va a haber una diferencia con la teología, porque la teología va a estar hablando de lo que Dios ha mostrado en su revelación. Va a reflexionar sobre lo que Dios ha hecho en su revelación. ¿Cuál es la relación de la filosofía con la teología? Este ha sido uno de los temas más candentes tal vez en la historia de la teología, de la doctrina y de la iglesia. Los padres de la iglesia, uno de ellos decía que tiene que ver Atenas con Jerusalén. Es decir, Atenas es filosofía, Jerusalén es la historia del evangelio. ¿Qué tienen que ver? No tienen que ver nada. No, lo que los padres de la iglesia van a hacer desde el principio es que van a ver la filosofía como un vehículo conceptual y de lenguaje para comunicar verdades a una sociedad que conocía eso. Y era como tú es un vehículo para poder ser entendido a la audiencia que te esté escuchando, porque en última instancia todo el mundo de alguna manera tiene algún tipo de acceso a la filosofía. Pues tal vez algunos ejemplos aquí para que podamos caer en tierra y entender. Ellos tenían una imagen para presentar la relación de la filosofía con la teología y la llamaban, decían, la filosofía es
Imagínate una casa típica romana. En las casas romanas tú tenías a la señora del hogar, pero ella estaba rodeada de sirvientas. Tenía una sirvienta en particular que era su representante. Ella es la que hacía algunas gestiones en nombre de la señora, pero no tomaba el lugar de la señora de la casa. Y usualmente los teólogos decían que la filosofía era la sirvienta de la teología. Está ahí con un propósito, que es el de comunicar unas verdades reveladas en la Escritura. Cuando miramos los tiempos de los padres de la iglesia, de seguro han escuchado mucha gente que dice, no, el problema con Agustín y con otros es que eran neoplatónicos o platónicos y es filosofía, no es Biblia lo que ellos presentaron. Eso es totalmente falso y incorrecto y una mala lectura de la historia y no poder estudiar o entender bien lo que sucedía. En el momento en que la iglesia empieza a desarrollarse, hay varias filosofías que son puramente materialistas. Lo único que existe es la materia, es lo que tú puedes palpar, puedes tocar, puedes mirar. El platonismo, de alguna manera, con Platón, tenía la idea de una realidad que es mucho más que la materia, una realidad espiritual, una realidad no material, y proponía la realidad de una verdad no material. Pues lo que hicieron los cristianos fue esencialmente decir, estas categorías existentes que la gente entiende, las vamos a usar para transmitir algo que ya la Escritura dice. La filosofía es sirvienta, sirve como vehículo de transmitir una verdad que se está reflejando o revelando en la Escritura. Pero decir que ellos simplemente lo que hicieron fue copy-paste de las ideas platónicas es un poco arrogante porque parte de la premisa de que eran incapaces de tener un pensamiento crítico, cuando muchos de ellos eran grandes intelectuales, como Agustín, por ejemplo. Así que no, es lo mismo que hacemos nosotros ahora, tal vez con otras disciplinas a la hora de comunicar verdades, claro, verdades cristianas. Así que la filosofía se utilizaba realmente como eso, como una herramienta que le permitía a la teología expresarse. La imagen de la sirvienta es importante porque la sirvienta en muchos momentos lamentablemente se convirtió se quiso convertir o fue usada como la dueña de la casa y convirtieron a la dueña en sirvienta. Por ejemplo, tenemos teologías existencialistas, teologías posmodernas, por ejemplo. Entonces, pues ya aquí cuando empiezas a tener teologías posmodernas, teologías existencialistas, teologías de todo lo que puedas entonces plantear y establecer, ya aquí la sirvienta se ha convertido en la dueña y ha convertido a la teología en sirvienta. Lo que hacían los padres de la iglesia y la gran mayoría de los teólogos en la ortodoxia es decir, no, la filosofía es la sirvienta, es ese vehículo que nos ayuda a comunicar y a expresar las verdades que se revelan en la palabra del Señor. Esta teología, esto es algo que me preguntan mucho y que la gente comenta mucho. Porque obviamente en mi caso y en mi historia, y tú conoces quizás el proceso, mi proceso, yo vengo de una formación, de una tradición cristiana diferente a nivel experiencial, y aunque conservo muchas cosas de esa tradición cristiana, con el tiempo he desarrollado una pasión, y esto lo hemos hablado antes, una pasión particular por las Escrituras. Y eso me ha llevado a preferir unas cosas por encima de las otras, ¿sí? El entendimiento de las Escrituras por encima de la experiencia, la comprensión de las Escrituras por encima de la experiencia. Y existe dentro de la mente de muchas personas la idea de que la teología dentro de la iglesia mata el espíritu de la iglesia. Y usando viciadamente e irresponsablemente esta idea de que la letra mata y el espíritu vivifica, hemos demonizado la teología y por causa de eso nos encontramos en una crisis garrafal dentro de la iglesia, en una crisis de fe que es el resultado, y esto lo quiero establecer hoy. Esa crisis que tenemos no es un problema terminológico, no es un problema semántico, es un problema teológico. La iglesia se encuentra en una crisis de teología. ¿Por qué? ¿Por qué se nos hace tan fácil pensar que el estudio, la academia, la teología mata el espíritu y no vemos la teología como una obra del Espíritu en la vida de la iglesia para hacer sostenible
el trabajo, la función, el carácter, la tradición de la iglesia? Sí, yo creo que hay varias maneras de responder a eso. Mira, una de ellas es que genuinamente, como has expresado, vivimos tal vez en un momento dominado por el elemento de la experiencia y por la idea de minimizar todo lo que tiene que ver con conocimiento, formalidad, doctrina. Y eso, desde esa perspectiva, uno de sus graves problemas es que sin darnos cuenta representa una filosofía complicada. Sigue siendo filosofía que está adoptando como estilo de vida. La iglesia, a su vez, tiene una imagen muy negativa de la teología. A su vez, a veces porque personas orgullosas o teólogos han dañado en algunas ocasiones la iglesia. Pudiéramos decir que la teología es importante, por ejemplo, cuando la gente dice la letra mata, el espíritu vivifica, es una mala interpretación del texto, horrible. El contexto, Pablo está trabajando con relación a la ley y se refiere en esencia a la ley. ¿Y por qué dice que la ley mata? Porque Pablo dice, uno de los usos de la ley es que la ley refleja tu pecaminosidad y muestra que tú eres pecador y la paga del pecado es muerte, por eso la ley mata. El espíritu vivifica porque la obra que el Espíritu Santo hace en tu corazón es impartir la gracia que da vida por medio del evangelio. Esa es teología. Y lo que Pablo está haciendo allí es todo lo contrario, está haciendo teología para la iglesia. Cuando nosotros miramos las cartas de Pablo, por ejemplo, para aquellos que es teología, no es Biblia, cuando nosotros miramos las cartas de Pablo, Pablo tiene una manera bien curiosa de escribir, te vas a dar cuenta. Lo primero que Pablo hace es que empieza con indicativos y después con imperativos, siempre. Las formulaciones verbales de todas sus cartas están distribuidas en que los primeros capítulos de Pablo siempre son indicativos. El modo indicativo es que Pablo va a estar diciendo en todos los primeros capítulos, en la mayoría de sus cartas, tal vez excepto Gálatas, va a estar diciendo, mira lo que Cristo hizo, mira lo que Cristo hizo, mira lo que Cristo hizo. Teología, mira lo que Cristo hizo. Piensa en Efesios, piensa en Corintios, las introducciones en los primeros capítulos de Pablo, siempre mira lo que Cristo hizo. Para después, en mitad de la carta, decirte, ya que estás así, ahora pues, imperativo, vive de esta manera. Vive de esta manera por la posibilidad de lo que Dios ha hecho en ti. Y él empieza en teología y después pasa a la práctica. Y es como empezamos a darnos cuenta de que la doctrina, la fe cristiana, no puede descansar en la experiencia, porque tu experiencia y mi experiencia como seres humanos marcados por el pecado es engañosa. Sí. La Escritura dice que más que todas las cosas, engañoso es el corazón. No te puedes fiar de tus propias experiencias. Todos necesitamos una verdad externa a nosotros en la cual agarrarnos, y es la palabra del Señor. Así que la doctrina está ahí por medio de la palabra para entonces juzgar y evaluar mi experiencia como algo mucho más sólido y necesario para construir mi fe. Y esto es crucial porque, sí, yo creo que la iglesia, y lo definiste muy bien, la crisis de la iglesia no es sociológico, por el asunto generacional, no es tecnológico, no se trata de poner o no poner pantallas en la iglesia, no es asunto necesariamente de estrategia. No es semántico, no es terminológico. Es un asunto teológico, sí. Es cuánta doctrina, cuánta verdad le estamos enseñando a nuestras próximas generaciones o a las generaciones sedientas de conocer, dime cuál es mi doctrina, qué es lo que yo creo y cuán preparados estamos como pastores para decirle, esto es lo que la iglesia cree, este es Dios. Este es el Dios que adoramos, es un Dios trino. Esto es lo que Cristo hizo por nosotros, esta es la expiación, murió. Esto es lo que hacemos como iglesia, esto es eclesiología, esto es lo que hacemos a la hora de defender nuestra fe. So, vamos a mirar cómo entonces se convierten en herramientas para hacer la labor de la iglesia, que es una comunidad de discípulos que vive en misión. El rol es hacer discípulos, es enseñarle doctrina. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es José Pedraza y quizás si estás aquí es porque me conoces a través de mi canal como host de podcast, como pastor, como predicador, pero estoy súper contento por hablarte acerca del Instituto de Liderazgo. Hace algunos años recibí una palabra de parte del Señor donde Dios me animaba para comenzar un proyecto que pudiera dejar un legado, y hace algunos meses atrás comencé a escribir y a elaborar lo que hoy me enorgullece de presentarte, que es el Instituto de Liderazgo. El Instituto de Liderazgo es una escuela de formación modular
que funciona en módulos de 3 meses y tiene la intención de ayudar a aquellas personas que tienen el deseo por conocer un poco más de teología, de liderazgo cristiano o de formación de investigación bíblica, para que conozcan un poco y reciban herramientas que les ayude a mejorar en su vida de profundidad escritural. Estoy súper contento de poder invitarte, y si eres una de esas personas que le interesa crecer en el desarrollo, eres ministro, eres líder o simplemente eres un creyente que tiene el deseo de ser ayudado, mentoreado, guiado para avanzar en el proceso de acercarse y profundizar en la palabra de Dios, el Instituto de Liderazgo es para ti. En el enlace, en la descripción de este video, puedes conocer un poco más acerca de nuestra información. Inscripciones comienzan el 1 de agosto, así que nos vemos en el instituto para ser formados como creyentes apasionados por la palabra de Dios. Mientras estás hablando, estoy pensando en lo difícil que se nos hace, siendo simple, crear esta asociación. Y mencionaste algo que quiero utilizarlo como un pie forzado, porque existe una cosmovisión de la iglesia, de una vertiente de la iglesia, que considera que una cosa es la Biblia y una cosa es la teología. Cuando indiscutiblemente son una misma cosa, porque no hay forma de hacer teología sin Biblia. Si partimos de la idea de que no hay forma de hacer teología sin Biblia, ¿cuál es la propuesta? No sé si voy a formular bien la pregunta, pero quiero que puedas. ¿Cuál es la propuesta que nosotros podemos darle a la iglesia? A la iglesia desde un punto eclesiológico, porque si nos ponemos a hablar del concepto de la iglesia, estamos aquí hasta mañana. Pero cuando hablamos acerca de la iglesia, ¿qué propuestas le puede mostrar la academia, el académico, el teólogo, el pastor? ¿Qué propuesta con el que nosotros podamos subsanar la diferencia que hay a nivel terminológico de la gente, pensando, no, eso es teología, eso no es Biblia? ¿Cómo nosotros podemos crear un puente reconciliador entre ambos conceptos para que la iglesia local comience a entender, señores, es que no podemos decir que cargamos la Biblia si vamos a decir que no vamos a hacer teología con esa Biblia? Claro. Sí, mira, yo diría, está bien hacer cierta distinción. La escritura es infalible, nuestras posiciones teológicas no. La iglesia, el grito de la reforma es Iglesia reformata sempre reformante. La iglesia de la reforma siempre se está reformando porque va a la escritura y se da cuenta, mira, tal vez aquí esta comprensión no es bíblica, tiene que apoyarse más a la escritura. Así que por un lado podemos decir, mira, sí, definitivamente la escritura es inerrante en nuestras teologías, no, pero en el momento en que nosotros tomamos la escritura y decimos, la Biblia dice, ya estamos comenzando a construir teología. Así que decir, no quiero que me enseñes teología, enséñame Biblia. No podríamos pararnos en el púlpito, abrir la palabra del Señor y decir, así dice el Señor en su escritura, y empezar a construirlo. La manera de mirarlo es que Dios nos creó a nosotros con una mente racional y nuestra tendencia es siempre a organizar. Nadie aprende en el desorden. Nuestra tendencia de alguna manera es desde chiquitos a reagrupar las cosas grandes con las pequeñas, o a reagruparlas por colores, o por tamaños, o por forma. Nuestra mente está dirigida a sistematizar, a organizar. Dios nos creó de esa manera. Es parte nuestra. Cuando miramos la escritura, aunque la escritura no es un libro de teología sistemática, cuando lo miramos es inherente que el ser humano empieza a preguntarse, ¿este Dios cómo es? Y ahí recurres a la escritura y empiezas a mostrar cómo ese Dios se está revelando. Yo creo que la manera es decirle a la gente, la escritura como fuente primaria de nuestra doctrina requiere y exige ser explicada de manera tal que hacemos teología. Y la teología es crucial porque ayuda al creyente a entender y a comprender mejor la palabra del Señor. Segundo, porque cuando miramos la escritura, nos damos cuenta que el propio Pablo
está haciendo teología cuando recurre al Antiguo Testamento y empieza a mirar y a decir, no, porque esto es lo que ocurre por esto y por lo otro. Y está empezando a plasmar. Uno de los mejores ejemplos. Hay un momento genial en la Escritura cuando Pablo está lidiando en Corintios con los sacrificados a los ídolos. Y hay toda una pugna en la iglesia entre se puede comer de los que se ha sacrificado a los ídolos. Y era todo un problema socioeconómico y teológico. Corintio era un puerto, la comida subía al espectáculo más grande que había en Corintio, que era un templo, y ese templo pagano hacían todas sus fiestas y la comida principalmente iba allá. La comida que sobraba, la que bajaban al mercado y la vendían mucho más barata. Los judíos tenían la tendencia de no comprar ese tipo de comida. Así que ellos decían que querían comida kosher o comida que no fuera sacrificada a los ídolos. Esa comida era mucho más cara. Así que si tú tenías comida no sacrificada a los ídolos, ya implicaba una posición económica por encima del resto de las personas. Y Pablo se da cuenta que hay un problema así en Corintios. ¿Y cómo él lo resuelve? Una aclaración teológica. Él le dice, ustedes saben que los ídolos nada son. Es más, todo lo que hay es creado por Dios. Y la comida no tiene ningún efecto. Te la comes y después el cuerpo la expulsa. No hay ningún tipo de efecto espiritual en la comida. Es más, Dios es el creador de todo. Él está asumiendo una teología de creación que proviene del judaísmo y está diciendo Dios es el creador. Y pasa y dice, porque la Shema, nuestra declaración teológica bíblica, en Deuteronomio dice, Dios uno es. Dios es el Señor de todo. Jesús, Cristo es el Señor de todo. Introduce a Cristo en la Shema y ahí automáticamente le está dando categorías a Cristo de Dios y lo está uniendo con la divinidad y está diciendo, Él es más que un ser humano, Él es Dios. Así que Pablo está haciendo teología en una dificultad de la iglesia y se da cuenta que esta doctrina es sumamente práctica y útil para poder resolver un problema dentro de la iglesia. Y cuando uno se da cuenta que la escritura, los escritores bíblicos están haciendo esto, pues tal vez uno despierta a darse cuenta de lo importante. Se nos va la vida a la iglesia si no hace buena teología y no le enseñamos teología a nuestra gente. ¿Hay manera de nosotros mirar esta teología de manera organizada, sistematizada? ¿Cómo se ve para el cristiano o el no creyente que nunca escucha a Dios? Es la primera vez que está escuchando lo que teología es. Dice, ok, pero esto es un compilado de temas en específico, esto está desconectado y cualquiera que tiene un parecer está haciendo teología. ¿Cómo se ve eso dentro de un marco sistemático, organizacional, Muy estructurado? Muy bien, ¿cómo se organiza la teología cuando se va en ese elemento racional? Una de las bellezas de cómo se organiza hoy en día, los libros de teología sistemática, por ejemplo, las clases, los temas de teología sistemática, una de las bellezas es que, a mí me gusta esto mucho, responde a algo que también es una palabra que a muchos eriza y molesta y tienen miedo, la tradición de la iglesia. Pues la gente usualmente, no, eso es tradición. La tradición tiene una belleza y es que nos cuida y nos guarda de novedades que están en contra de la escritura. O sea, hay una tendencia hacia lo novel. ¿Cuál es la revelación nueva? ¿Cuál es la palabra nueva? ¿Cuál es el hecho nuevo? Que en última instancia son repeticiones de otras cosas y lo que tú quieres llamar la atención, etc. La tradición está ahí para guardar a la iglesia en su fe. Y cuando nosotros miramos, por ejemplo, las primeras construcciones de doctrina de la iglesia, los credos, por ejemplo, y miras el credo apostólico, uno de los documentos más antiguos de la iglesia, empieza diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Él comienza con la expresión creo, de fide, de tener fe en el Dios que se ha revelado. Lo primero con lo que nosotros comenzamos en teología es con revelación. ¿En quién creo? ¿En quién creo? ¿En qué es ese Dios que se ha revelado? Dios Padre. El primer tema de teología es lo que se llama teología propia, es Dios, la existencia de Dios, los atributos de Dios. Creador del cielo y de la tierra. Ya ahí empieza a hablar sobre sus atributos, creación, creador del cielo y de la tierra. Y en Jesucristo su Hijo, y empieza a hablar sobre que murió. Si murió por nuestros pecados, es porque pecamos. El segundo tema usualmente siempre es lo que se llama martología o la doctrina del pecado. Y ahí sucesivamente Jesucristo, expiación, pasamos al Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en la iglesia, creo en esto, y ahí tienes Espíritu Santo. Incluso el credo termina hablando sobre las últimas cosas y el tema siempre al final es escatología. Así que cuando tú miras
la secuencia de los temas está correspondida a la manera en cómo la iglesia desde el inicio organizaba sus maneras de enseñar y demostrar la fe de manera lógica que la gente pudiera entenderla. Y el credo era simplemente una formulación tan importante que cuando bautizaban a las personas, los nuevos creyentes, le preguntaban, cristiano, ¿qué tú crees? Y se esperaba que el cristiano dijera el credo completo como una confirmación pública de su fe. Así que esta era la forma en cómo se discipulaba, se catequizaba, se enseñaba a los nuevos convertidos en su fe y se convirtió eventualmente después en el tiempo en la estructura interna primaria de la iglesia para enseñar o transmitir la fe de manera que el creyente pueda madurar y crecer en ella. Maravilloso. Yo considero que la iglesia necesita regresar a la belleza de la teología. Sí. Y que basado en la posmodernidad y en las nuevas corrientes de pensamiento liberal que han plagado a la iglesia porque son contemporáneas, porque son populares, la iglesia se ha diluido, ¿verdad? Nos hemos diluido un poco en el contenido doctrinal por causa de la falta de herramientas y conocimiento teológico y nos encontramos en una era compleja. Pero quiero hacerte esta pregunta, ya quizá esto obedece un poco más a ti. Yo te conozco desde hace mucho tiempo como predicador y desde siempre tú eras alguien que se distinguía por ser una persona bien apasionada por la lectura y la escritura. Si yo soy un cristiano, yo soy un congregante o un nuevo convertido, y yo estoy tratando de desarrollar una vida de fe, y estoy tratando de crecer en las escrituras, en la comprensión de las escrituras, ¿qué se hace primero para yo poder entrar en una experiencia más profunda dentro de mi práctica teológica? Porque ¿qué es lo que tú me recomiendas a mí como un nuevo creyente para yo crecer en mi conocimiento teológico y yo poder desarrollar afirmaciones filosóficas acerca de mi fe? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago primero? O sea, excelente. Mira, yo voy a empezar con el primer paso. Puede sonarle trivial a alguno, pero no podemos perder de perspectiva la eficacia del mismo. Orar. Bueno, yo recuerdo, todavía yo lo tengo bien latente, ser un muchacho que está empezando a tener su experiencia de salvación. Y en medio de toda esta nueva pasión, mi oración constante desde muchachito era, dame sabiduría, yo quiero sabiduría. Esta imagen de Salomón pidiendo sabiduría, era, enséñame la escritura, Dios, muéstrame la escritura. La escritura como la palabra inspirada por Dios, y quien inspira a los que escribieron la escritura es el Espíritu Santo. Hay algo en orar para que Dios te ayude a comprender la escritura. Ese paso nunca debemos saltarlo. Jamás debemos saltarlo. Juan dice que el Espíritu Santo nos ayuda en ese proceso de comprender. Y eso es bien real. O sea, el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos a comprender y entender la escritura. 2, el Espíritu Santo no es fanático de los llaneros solitarios. El Espíritu Santo siempre está reuniendo una comunidad de fe. La mejor manera de crecer en la doctrina es crecer en la palabra de la comunidad de fe a donde Dios te ha puesto y te ha colocado. Y para eso es el llamado: acércate a un maestro. Una de las cosas que hemos perdido es darnos cuenta de los llamados que Dios hace en la iglesia. Y ha llamado maestro, tu pastor, las personas que son maestros. Acércate a ellos para tener espacios de discipulado. La iglesia necesita volver a entender que nuestro objetivo es el discipulado. Y invertir tiempo en preparar a nuestra gente y que las personas puedan
tener acceso, busca a alguien que pueda convertirse en tu mentor, en tu maestro, que pueda ayudarte a comprender la fe, que te ayuda a dar recursos. Y ahí, pues pasar a comprar tal vez libros básicos de teología, libros donde te expliquen la fe, libros donde muestren lo que significa la fe cristiana. Y ahí poco a poco con ellos, con libros sobre teología, sobre doctrina, desde los más básicos, introducciones, a comenzar entonces a aprender tu fe y a entender tu fe. Y si Dios te llama y te brinda la oportunidad, pues ¿por qué no? La bendición de entrar a un seminario y de poder entonces formalmente estudiar la palabra del Señor. Yo creo que esto es un paso no solo para los nuevos convertidos definitivos, orar, comprometerte con tu escritura y con tu comunidad de fe, no de forma aislada, y con los maestros que Dios ha puesto ahí. Empezar a leer eventualmente después mientras vas creciendo, y si en el paso tú sientes un llamado al servicio, como decías ahorita, rescatar la visión del seminario es súper importante. La gente que nos está viendo, yo estoy seguro que si van a un edificio, a esta oficina de un médico, y tú no ves el típico diploma del médico, y él te dice que tiene que hacerte una operación y que te la va a hacer allí, tú vas a salir corriendo. Claro. Ese diploma no significa que él sea bueno, pero garantiza que estudió y que lo que dice es importante. Si eso es importante para yo exponer mi salud física, ¿cuán importante es eso para la persona a la cual yo le voy a confiar mi salud espiritual? Entonces, la oportunidad de entrar a un seminario es súper importante para el que pueda. Pero de nuevo, orar, un compromiso con la escritura, con tu comunidad y con los maestros que Dios ha llamado en esa iglesia. Y comenzar entonces con todos los recursos que hoy en día cada vez hay más de recursos teológicos para poder crecer en el discipulado y aprender sobre la doctrina de Dios. ¿Para quién crees tú que es el estudio académico de la teología? El estudio académico puede ser para pastores. Yo creo que pastores y líderes, no es crear cualquier hermano que quiera estudiar definitivamente. Yo creo que es imperante para pastores y líderes, pero cualquiera que quiera estudiar es importante. Dedicarse a la academia definitivamente no es para todo el mundo. Y dedicarse a la academia tampoco debe mirarse como este gran objetivo. La belleza más grande. Nosotros también, este imaginario del profesor académico, tipo rockstar, hay que bajarla. Y los que me escuchan, si hay algo en lo que realmente debes soñar y anhelar, es en servir a la iglesia. Es mucho mejor ser pastor que ser un profesor solamente académico. Yo creo que el valor del pastor que toma lo que se da en la academia y se lo lleva a la iglesia es mucho mejor. Hay una carta que escribió, el teólogo es difícil de escribir, Kevin Van Hooser. Es una carta que se llama así, una carta a este aspirante a teólogo. La puede buscar en inglés. Esta carta de aspirante a teólogo. Y es son unas 8 páginas nada más. Bellísima, de este estudiante que se le acerca y le dice: profesor, dime las universidades y dame los pasos para ser mejor académico y para estudiar en la universidad. Y él lo lleva sobre definición de teología, sobre por qué la teología, para qué la teología, y culmina diciéndole: ¿qué tal si sirves en la iglesia? Hay algo más bello en estudiar, en todo tu conocimiento, pero en mirarlo para servir al pueblo de Dios. Y nada, yo creo que ese era el sueño de Warburg. Decía, la teología debe ser para la iglesia, en la iglesia. Así que la academia está ahí, pero debe estar al servicio de la iglesia y para la iglesia. Y la belleza del que quiera estudiar debe ser siempre la pasión de servir en la iglesia y servir a la gente, servir al pueblo de Dios. Precisamente por eso, mientras comenzábamos, decía que el seminario es una extensión de la iglesia. Ya. Porque, y no podemos olvidarnos de eso. Debe ser así. No podemos olvidarnos de eso. Sí. Y tenemos que, y los pastores que vemos gente que está siendo llamada, encendida en fuego, no debemos ver el seminario, la academia, como una amenaza para la iglesia local. Al contrario, debemos entender que el Señor está buscando preparar a los que llama
para que la iglesia siga siendo perfeccionada en el conocimiento de Cristo y que nosotros podamos desarrollar una comunidad de fe madura que pueda articular correctamente lo que dice creer. Yo creo que tú y yo estamos de acuerdo en que esa es la necesidad más grande que tiene la iglesia en el mundo y en Puerto Rico en nuestro contexto más todavía. O sea, la cantidad de desafíos, de malas enseñanzas que nuestra gente está presta a escuchar, da miedo. Sí. Y por eso estoy de acuerdo. O sea, deberíamos motivar a nuestra gente con pasión, con ese fuego, a estudiar y a conocer a Dios y enseñarle a nuestra gente la belleza. No solamente desde el seminario. O sea, si los líderes van a ir al seminario, tal vez la idea nuestra como pastores es empezar a darnos cuenta de cómo yo logro crear sistemas de discipulado que enseñen teología. Cómo yo debería tomar tiempo para enseñar la doctrina de Dios, la doctrina de los atributos. Cuán útil, en particular ahora mismo es eso, en una sociedad que está dirigida a la centralidad del hombre, donde yo voy a la iglesia buscando mi experiencia y que la iglesia me sirva a mí y me encuentro con una doctrina como la seidad de Dios. Dios no necesita de nadie. Dios es perfecto en sí mismo. Él no necesita de nosotros. Pero al mismo tiempo esa doctrina de la seidad, del Dios que no necesita, es un Dios que entonces como uno de sus atributos es un Dios que es amor. Que a pesar de que no necesita, decide amar, crear y salvar a estas personas. Pero no solo eso, mire el atributo de la inmutabilidad divina y me doy cuenta que yo cambio, tú cambias, pero Él no cambia. Y cuando decide, yo te voy a amar, Él mañana no se va a levantar diciendo, yo no debo amar tanto a Coto, yo no debo amar tanto a Pedraza. Él decidió amarme y me va a amar para siempre. Y la doctrina de la inmutabilidad me lleva a eso. ¿Cuánto nuestra gente está necesitada de escuchar eso? Así que la doctrina y la teología no solamente debe ser una realidad en el seminario, en la academia, debe ser la práctica continua en nuestra iglesia. Quiero hacerte una pregunta personal, sin que sea demasiado personal. Quiero que me digas qué libro de teología sistemática leíste que cambió tu teología. Muy bien, me gusta. Ese es el libro esa es la pregunta que te quiero hacer ahora. Muy bien. Y quiero que me digas qué estás leyendo ahora. Muy bien, muy bien. El libro que cambió, 2 libros. Un libro de un pastor, me lo regaló una muchacha de Las Piedras. Okay. Cuando era líder de la denominación donde estaba, me regaló un libro que se llamaba Las Marcas del Discípulo. Y era una lectura teológica de la primera carta de Juan. Y yo estuve peleando con ese libro y acabó con mi vida. Y cambió un montón de cosas en mí. El segundo libro, tal vez de teología sistemática, que entonces puso ese granito de arena, fue un libro sobre la doctrina de la salvación y la doctrina de la santificación de R.C. Sproul. Escogidos por Dios y la santidad de Dios. Esos 2 libros terminaron de hacer algo en mi vida. Y luego, de manera formal aquí en el seminario, el conocer un libro en particular que se llama El drama de la doctrina de Kevin Van Hooser. Eso terminó ya formalmente de dármelo. Ahora mismo estoy leyendo varios. Estoy leyendo un libro, La dogmática de Bavinck. Estoy leyendo La dogmática de Bavinck. Estoy leyendo un libro que se acaba de publicar recientemente sobre teología global. Estoy leyendo, usualmente tengo la tendencia a leer un libro que se está publicado recientemente y un libro antiguo. Sobre antiguo estoy leyendo un libro de Atanasio, que es uno de los padres de la iglesia, que es unas cartas sobre el Espíritu Santo Separión. Genial, porque él se encontraba con un movimiento de creyentes que vivían de experiencias y de profecías extrañas. Y este padre de la iglesia del año de los 300, 400, tercer, cuarto siglo, está escribiéndole por qué eso está mal y al mismo tiempo respondiendo sobre la divinidad del Espíritu Santo. Genial. Me estoy leyendo entonces a Atanasio y un libro sobre el periodo de teólogos entre la Reforma Protestante y el siglo XIX de Richard Mueller. Que es un periodo que se le llamó la escolástica reformada. Son los libros que más o menos ahora mismo estoy leyendo, además de los de la clase que doy. Dentro de la práctica pastoral, de tu experiencia pastoral, no sé si te ocurre como a mí, pero hay unas cosas que yo enseño
todo lo que enseño lo creo. ¿Sí? Tengo que puntualizar eso. Pero hay unas cosas que las enseño por responsabilidad y hay otras que las enseño por deleite. Hay unas cosas que me mueven, que yo digo, Dios mío, y las enseño con un apasionamiento, con una unción particular, porque es que me tocan esos temas. No sé si decirlo así está bien, pero siento que como me ministran tanto, tocan una fibra de mí tan especial que siento que el deleite y la gente misma en la iglesia que pastoreo me dicen, pastor, cuando tú hablas de este tema, la manera en la que tú construyes el sermón, la manera en la que tú lo compartes es diferente. Hay algo que tú digas, este tema teológico, yo lo enseño porque a mí me mueve. La manera en la que lo enseño, la gente me ve enseñándolo y sabe que yo me disfruto algo de teología. Sí, yo creo que definitivamente, y más que uno es pastor, o sea, yo creo que hay dos. La idea de la providencia de Dios es un tema que me apasiona y definitivamente el amor de Dios, la salvación de Dios en Cristo Jesús. Y diría, este es el tercero, estos son los tres que definitivamente predicarles es un deleite para mí. Su providencia, el amor de Dios en Cristo Jesús y la obra del Espíritu Santo. Yo estoy enamorado de lo que las Escrituras muestran sobre el Espíritu Santo y frustrado con la forma en cómo minimizamos la obra del Espíritu Santo. Sí. O sea, cuando tú te das cuenta de que el Espíritu Santo es el que aplica en el ser humano toda la obra lograda por Cristo Jesús en la cruz, en la justificación, la adopción, la santificación. Para mí, ese obrar del Espíritu Santo en la vida del ser humano por medio de la predicación, de lo que está logrando hacer en salvación, el amor de Dios y la providencia, esa idea de la guía continua de Dios. Son tres temas que a mí me apasionan. Y hay una frase en particular que en mi iglesia me han escuchado 1000 veces diciéndola. El Catecismo de Westminster, una de las grandes confesiones de la iglesia, es su primera pregunta. A mí me encanta. Esa es la pregunta que más me deleita. Y dice, ¿cuál es el fin principal del ser humano? ¿Cuál es su propósito? Y la respuesta es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese cambio de visión de la vida cristiana de gozar y disfrutar a Dios es algo que realmente me da deleite. Yo jamás pensé que yo iba a decir alguna vez en la vida que yo amo ser pastor. Y eso es una historia más larga, ¿verdad? Pero en mi práctica pastoral, dentro del contexto de la comunidad de fe que lidero por la gracia del Señor, el contexto de esa comunidad de fe es bastante, demográficamente bastante particular, ¿no? Y desarrollar la práctica pastoral y ayudar a la iglesia a entender que una de mis responsabilidades principales es cuidar la doctrina y enseñar la doctrina. En este ejercicio pastoral de algunos años, pues ha sido bastante desafiante para mí. Pero me he dado cuenta de una diferencia que hay en la comunidad donde yo lidero como pastor y en el pleno de la iglesia, desde otros gremios, desde otras comunidades de fe, desde otras tradiciones de fe, etc. Y a veces me veo en esta encrucijada de decir, yo prefiero quedarme en mi iglesia. Sí. Porque me he dado cuenta que hay unos retos bien grandes que tiene la iglesia. Y sin buscar problematizar esa idea, lo que estoy buscando es que quien nos escucha pueda entender cuál es el valor que tiene. El valor que tiene la teología, el valor que tiene la filosofía, el valor que tiene la doctrina. Desde tu percepción, desde tu práctica pastoral, desde tu práctica como
profesor, ¿cuál crees tú que son los problemas más complejos que tiene esta generación de la iglesia, a diferencia de otras generaciones? ¿Cuáles son los problemas más complejos que tenemos de frente, que quizá los estamos minimizando y viéndolos como pequeños, pero realmente son dilemas complejos que pueden comprometer la vida misma de la iglesia local? Yo creo que es casi como llover sobre mojado. Yo creo que una de las que ya hemos hablado y es una preocupación sumamente grande, es el estado del conocimiento de la doctrina cristiana en la iglesia. Hay una página completa en internet que se llama así mismo, el estado de la doctrina, the State of the Doctrine, creo que es de Ministerio Ligonier. Ellos presentan encuestas que hacen en Estados Unidos y realmente te asusta. O sea, preguntas como, ¿tú piensas que es necesario creer en Jesús para ser salvo? Y el 60-70% dice que no. O sea, aspectos como, ¿tú crees que Dios que Jesús es Dios? Y unas 70 personas dicen que no. Te das cuenta y tú dices, eso ocurre allá, no. Y cuando tú miras aquí, ya estamos viviendo un momento así. La gente, elementos de doctrina básicos, la gente no conoce. Y la idea de una iglesia que se ha tornado más relacional y a su vez, tal vez en algunos contextos, superficial en su fe. El desafío más grande es cómo fundamentamos nuestra fe en nuestra doctrina, en nuestra verdad. Y cómo la verdad de la iglesia logra levantar una nueva generación de creyentes que estén verdaderamente comprometidos con su fe. En la pastoral, tal vez el desafío más grande es ese, el hecho de cómo marcar a las nuevas generaciones con lo que tal vez ellos necesitan, que es definitivamente el conocer, el saber, el entender, el responder, el hacer preguntas y ser escuchados y poder compartirlas. Así que en medio de una época secular, yo creo que el hecho del conocimiento de la verdad de la palabra del Señor y la doctrina cristiana y de su larga tradición es tal vez uno de los desafíos más grandes. Conocer a Dios verdaderamente a través de cómo se revela en su palabra por medio de la doctrina de la iglesia. Maravilloso. En esta temporada siempre tengo una manera bien particular para cerrar. La temporada pasada, todos los que invitaba, no importaba de lo que habláramos, todo obviamente tiene que ver con la escritura, con la relación, con la iglesia, etc. Terminé la temporada pasada preguntándole a todo el mundo, ¿quién es Jesús de Nazaret para ti? Y las respuestas fueron siempre emotivas, siempre muy personales, siempre. Pero en esta temporada decidí que, como estoy hablando con teólogos, con académicos, con pastores, quería que de manera concluyente cada uno terminara nuestra conversación haciendo un pequeño resumen y diciendo, esto es. Porque hay personas que no van a ver nuestra conversación, hay otras personas que tienen amigos y familiares que les han hecho preguntas porque los ven que profesan la fe cristiana y los ven a que están participando de la iglesia y le dicen, oye, pero ¿y qué es eso de la teología? Y quizá de manera compleja no pueden responder. De manera concluyente, para recoger nuestros pensamientos hoy y cerrar este primer episodio, me encantaría que pudieras mirar esa cámara que es tuya y puedas responder a la pregunta. Puedes tomar los minutos que quieras y de esa manera hacemos el cierre de este primer episodio de esta tercera temporada respondiendo a la pregunta, ¿qué es la teología? ¿Qué es la filosofía cristiana? Muy bien. Tal vez voy a recurrir a cómo comenzamos el podcast. La teología es el poder hablar de Dios. Ahora bien, tú y yo somos pecadores, que el pecado genuinamente ha afectado todas las áreas de nuestra vida y que nos incapacita poder hablar correctamente de Dios. Tenemos una conciencia de que Dios existe. El Salmo 19, Romanos 1 nos dice, los cielos cuentan, el salmista dice, la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Pero aún la creación, con todo su esplendor y su grito de quién es Dios, no nos dice realmente quién es ese Dios, cómo es ese Dios y qué quiere ese Dios de nosotros. Cuando vamos entonces a la Escritura, empezamos a ver esa historia y ese plan de redención. Comenzar a entender eso es teología. Teología es hablar de Dios, desde el Dios que por amor ha decidido no dejarnos en la ignorancia, sino revelársenos a través de sus portentos, de sus palabras, de sus hechos y sobre todo en Cristo Jesús. Como el escritor de Hebreos dice, Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas en el pasado por medio de los padres y los profetas, en este tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo, por medio de Jesús, aquel que dijo, ¿quieren ver quién es el Padre? Mírenme a mí. Cuando miras eso, te das cuenta que hablar de teología es tan crucial porque es hablar de ese Dios que Jesús revela, de ese Dios que ama, de ese Dios que busca, de ese Dios que se sienta y escucha, de ese Dios que perdona al pecador, de ese Dios que va detrás de los que todo el mundo rechaza y coloca a un lado, de ese Dios que está detrás de aquellos que son pecadores, que la sociedad echa a un lado y Él decide rescatarlos y hacer de ellos nuevas criaturas y personas distintas y diferentes. Ese Jesús lo que está haciendo es mostrando al Dios de las Escrituras. Y cuando empezamos a mirar, teología es mirar ese Dios que se ha revelado en amor, es hablar de Dios desde Dios. Es hablar de Dios y al ver la inmensidad de su grandeza, es caer de rodillas y decirle, yo necesito y quiero saber más de ti. Insondables son tus obras y tus caminos. Tú eres grande, Dios. Y poder caer de rodillas y decirle, ayúdame a conocerte. Yo quiero saber más de ti. Porque todo conocimiento verdadero se da dentro de una relación. Y la Escritura va a gritarnos que Dios decidió relacionarse de forma compacta con nosotros y darse a conocer. Es hablar de Dios, del Dios que se ha revelado, con Dios, en conversación con Él, en oración con Él, hablando con Él. Y déjame decirte esto, la belleza de mirar la doctrina y cómo alimenta la oración. Es recordarte que la Escritura te dice a ti que Jesús es tu sumo sacerdote. En Juan 17 le está diciendo a Dios y está orando por ti. Oro por aquellos que van a creer en mí para que también sean uno. Y la Escritura va a decir que Él está y es ese intermediario constante entre Dios y los hombres. Así que de alguna manera es ese Dios Padre y Dios Hijo que están hablando sobre ti y ese Espíritu Santo, como dice Pablo en Romanos, que entonces te guía en la oración para que hables, para invitarte a una conversación y un diálogo que el Dios Trino está teniendo sobre ti y sobre mí. Orar es ese diálogo con ese Dios Trino acerca de los planes que Él tiene para nosotros. Y la teología lleva a admirar a Dios, a gozar a Dios y a hablar con Él. Y una vez tú entras en relación con Dios y sigues conociendo más a través de la Escritura y de la doctrina, cada doctrina, sus atributos, su sabiduría, su omnipresencia, el que sea todopoderoso, su doctrina de amor y de salvación, su doctrina de cuidado, su doctrina del Dios que está restaurando todas las cosas, genera en nosotros adoración. Porque teología significa hablar desde Dios, con Dios y para Dios. Es adorar, exaltar y bendecir su nombre. El apóstol Pablo, luego de hablar de las grandezas de Dios, caer en adoración, exaltando y glorificando a Dios en el libro de Efesios. Y es eso es la doctrina. Si tú quieres conocer más a ese Dios que adoras, a ese Dios del cual te hablan, si tú quieres una relación más profunda y verdadera con ese Dios que te predican, si quieres que tu adoración crezca y sea más gloriosa, si quieres conocer a Dios y deleitarte más en Él y adorarlo con todo tu corazón, la doctrina es el medio para poder conocerle, orar y adorar al Dios que se nos ha revelado a través de la palabra del Señor. Esa es la belleza de la teología y es la razón por la cual no debes temerle, sino correr a entender, a comprender y a pasar tiempo comprendiendo la doctrina cristiana, porque va a bendecir grandemente tu vida. Gracias por esta súper Gracias conversación. Yo te lo dije fuera de cámara, yo estoy súper feliz de verte, feliz Igual. de compartir juntos. Gracias por todo, por tu tiempo, por esperar, por todo. Y para mí es importante y especial
que haya sido tú la persona con la que iniciamos esta tercera temporada de nuestro podcast. Así que gracias por eso. A usted que está con nosotros conectado todos los lunes a las 6 de la tarde, gracias por estar conectado. Este es el inicio de la tercera temporada desde el Seminario Teológico de Puerto Rico. Secuestramos la biblioteca por algunos días y este es el inicio de una gran temporada conociendo los fundamentos de la tradición de la fe cristiana. Esto es una producción de Elevate Studio. Yo soy José Pedraza. Te invito a que compartas con nosotros tus pensamientos, a que compartas la conversación a través de los comentarios, que te suscribas a nuestro canal y enciendas las notificaciones para que semana tras semana recibas el contenido que estamos preparando para ti. Nos vemos el próximo lunes a las 6. Bye bye.